Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una sesión más de su asignatura de inglés. Nosotros vamos a continuar el día de hoy con los condicionales, ¿sí? El cero condicional. La clase anterior nosotros aprendimos a identificar un cero condicional. Como yo les expliqué, el cero condicional es aquel que tanto la condición como el resultado están escritas en presente simple. Sí, entonces, miren. La clase anterior nosotros revisamos esta tablita, ¿sí? La clase anterior nosotros revisamos esta tablita, ¿sí? En la que nosotros podemos ver cuáles son las diferentes formas que puede tener un verbo en presente simple, sea el verbo be, los verbos normales o un modal. Estas formas van a depender de qué tengamos en el sujeto, si es un pronombre personal o si es un sustantivo, sea en singular o en plural. Lo que nosotros vamos a ver en esta clase es qué debemos hacer con el verbo. Miren, aquí abajo tenemos diferentes ejemplos de cero condicional, pero nosotros lo que debemos aquí aprender o debemos de entender es cómo se tiene que llenar cada uno de estos, cómo se va a llenar en presente simple. Vamos a trabajar con estas formas. Entonces, la parte más importante que nosotros debemos aprender es de esto que yo les expliqué en la clase anterior. Nosotros tenemos en los verbos que en el presente simple se va a escribir de dos formas, dependiendo del pronombre, que en este caso sería I, you, he, she, it, we, you o they, o del sustantivo en singular o plural. Entonces, la forma base es la que a mí ya me viene dada en el paréntesis. Freeze, become, head, boil, eat, put y rain. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos aprender a conjugar el verbo. ¿Cuándo se va a conjugar el verbo? Cuando nosotros tengamos en nuestro pronombre he, she, it o un sustantivo en singular. Entonces nosotros debemos aprender cuál es la forma que debemos escribir. Miren, aquí nosotros tenemos ejemplos de cero condicional. Miren, si a mí solo me viene el verbo dentro del paréntesis, quiere decir que nosotros vamos a tener que vamos a tener que el cero condicional llenarlo en la forma afirmativa, es decir, con la columna de aquí o con la columna de acá, dependiendo del verbo. El verbo freeze iría acá en la columna de los verbos. Recuerden que solo esta columna es cuando tengo yo el verbo be dentro del paréntesis, es decir, que dentro del paréntesis esté escrito así. Ahí yo me tendría que venir acá a la tabla del verbo be. Si yo no tengo ese be y tengo todos los demás verbos, todos van a la tabla que está en la mitad. Entonces, nosotros debemos entender que si solo está el verbo, se va a completar esa oración de forma afirmativa. Pero miren la diferencia que existe con el de acá abajo. Ahora acá abajo yo tengo not rain. Como ya te está presente el not en mi verbo, ahora yo tengo que utilizar esta columna, la columna de los negativos. Rain es un verbo diferente al be, por ende yo tengo que utilizar una de acá de los verbos. Entonces, esta es negativa, nosotros debemos de llenar de forma negativa. Listo. Eso es lo que nosotros debemos de identificar de manera principal dentro de los ejemplos. Pero ¿qué es lo que también les dije? Debemos de entender que cómo se va a conjugar nuestros verbos, es decir, agregar s o es, dependiendo de la conjugación si tenemos que realizarlo. Acá nosotros tenemos las reglas para agregar s o es a los verbos. ¿Cuál es mi regla general? Si a mí me dice la tabla que debo conjugar el verbo, y si es que es un verbo que no aplica ninguna regla especial, lo único que tengo que hacer es al final agregar ese tal como nosotros lo podemos ver aquí. Work conjugado a mí es works, si la regla me dice agregar ese. Call, calls, entonces esa sería la conjugación. Ahora nosotros vamos a ver las reglas especiales que pueden existir. Cuando un verbo termina en doble S, SH, CH, en X o en O, tenemos que agregar ES al final. Miren, aquí yo tengo go, como termina en la letra O, ahora este verbo al ser conjugado tiene que agregarse ES, goes. Lo mismo catch, catch termina en CH.
Entonces, cuando me pida conjugar, tenemos que agregar ES, caches. ¿Cuál es la otra regla? La siguiente regla dice si el verbo termina en consonante y en Y. Fíjense aquí, ¿en qué está terminando el verbo study? El verbo study está terminando en la letra D y en la Y. La letra D es una consonante, por ende entra dentro de la regla. ¿Qué me dice la regla? ¿Sí? ¿Qué me dice la regla? Que nosotros debemos eliminar la Y y agregar IES. O si la explicamos, la misma regla de diferente manera sería, la Y se cambia a I latina y se agrega ES, cualquiera de los dos que nosotros querramos trabajar. ¿Sí? La Y se cambia por I latina y agregamos ES. O si no, eliminamos la Y y se aumenta IES. Tener en cuenta, cualquiera de las dos explicaciones nos va a llevar al mismo resultado. Lo mismo, vamos ahora al verbo cry. El verbo cry termina en consonante, que es la R. La R es mi consonante y en Y. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminamos la Y y colocamos IES. ¿Sí? Tal como ya les expliqué el anterior. Ahora vamos con el otro caso. Si el verbo ahora termina en vocal y en Y, agregamos la S al final. No tenemos que hacer nada más. Por ejemplo, tengo el verbo say. El verbo say termina en la vocal A y en Y que tenemos aquí. Entonces lo único que hacemos es agregar S al final. Entonces say, says. Lo mismo el verbo stay. Termina en vocal A y en Y. Lo único que debemos hacer es agregar S. Y por último tenemos el caso especial, que es el verbo have. Cuando nosotros tenemos el verbo have, esta es la forma base de este verbo. Pero ahora si me pide conjugar, este verbo no se tiene que agregar S, ni nada de eso. Automáticamente su forma cambia a has. Todo lo que sea forma base, que nosotros vamos a poder volver a ver aquí en la pantalla, todo lo que me diga forma base va a utilizar el mismo verbo que tengamos. Pero si a mí me dice add es o es, tengo que buscar a qué regla pertenece. Recuerden que el have cambia a has y tenemos las otras reglas explicadas. Entonces, vamos ahora a trabajar con estas 4 condicionales para que ustedes vean cómo vamos a trabajar. Miren, como yo les expliqué, aquí nosotros tenemos el verbo freeze. Sí, aquí nosotros tenemos el verbo freeze. El verbo freeze a mí me indica que freeze pertenece acá. Entonces, como yo voy a utilizar los afirmativas, mis oraciones afirmativas, porque solo tengo el verbo freeze, ahora yo tengo que también irme a qué. Voy a trabajar yo con toda esta columna, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo para entrar al otro lado? Tengo que irme a cuál es el pronombre o sustantivo que está antes. Entonces yo aquí tengo que el pronombre es el you. Entonces si yo me voy al you, miren, tengo que moverme y aquí me dice, estoy con la columna en azul y la fila en rojo. Entonces la columna en azul es de las afirmativas de los verbos. Y ahora el you que me dice que tengo que hacer en forma base. Entonces si yo tengo que hacer en forma base, ¿qué me tocaría hacer? Aquí me tocaría solo escribir el verbo que ya tengo aquí. Entonces, el verbo en su forma base es el mismo. Entonces dice, if you freeze water. Ahora vamos con el otro. El verbo que yo tengo es mi verbo become. Sí, mi verbo become. De igual manera que hicimos en la anterior, become me dice que es de los verbos. Como no tiene nada más, quiere decir que es en afirmativo. Es decir, vamos a trabajar en esta misma columna. Todos estos. Pero ahora, ¿con qué entro a esa columna? Con mi pronombre, que en este caso es el it. Entonces, miren, ahora me muevo en el it, me muevo. ¿Qué dice? Que ahora al verbo le tengo que agregar S o ES. Sí, entonces, si me dice agregar S o ES, tengo que ir a buscar la regla a la que pertenece. ¿En qué está terminando mi verbo? Mi verbo termina en la letra E. ¿Hay alguna regla para la E? ¿Hay alguna regla especial? No. Lo único entonces sería la general, que sería agregar
S. Entonces, mi respuesta aquí es becomes. Becomes, porque tenemos que agregar S. Me decía agregar S o ES. Vamos a la siguiente. Tenemos el verbo hit. ¿Sí? Hit. Entonces, el verbo hit pertenece a los verbos, entonces de igual manera me voy a tener que colocar en esta, la columna de los afirmativos. Ahora, ¿con qué entro? Con el pronombre que yo tengo. Entonces, miren, aquí yo tengo el you, me voy, ¿qué dice? Lo mismo, forma base. Entonces, tenemos que escribir en forma base, que sería lo mismo que tenemos aquí. Entonces, el verbo es if you heat water to 100 degrees, it boil. Lo mismo, boil viene acá en la afirmativa porque solo tenemos verbos. Pero ahora, ¿con quién ingreso? ¿Con qué fila? Con la fila del it. Entonces, miren, it, me muevo acá, lo mismo, agregar S o ES. Boil, en este caso, no tiene ninguna regla especial, lo único que tenemos que hacer es agregarla S. Entonces, mi respuesta sería boils. If you heat water to 100 degrees, it boils. ¿Sí? Vamos a la siguiente, tenemos el verbo eat. El verbo eat, de igual manera, nosotros tenemos que el verbo eat pertenece a ¿qué? Pertenece a estos verbos y solo en afirmativa. Entonces, voy a trabajar en esta columna. ¿Sí? ¿Con quién entro? Con el you. Entonces, lo mismo. You, acá que dice forma base. Entonces, es decir, que debemos copiar el mismo. Entonces, dice, if you eat a lot, you put. Entonces, aquí del verbo put, lo mismo. Verbos, columna de las afirmativas. ¿Cuál es mi pronombre personal? Es you. Entonces, lo mismo. Me mueve en el you y me dice forma base. ¿Qué quiere decir? Que escribo el mismo verbo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí sería if you put. Déjenme escribir bien que se fue mal. If you put on weight. Y vamos con la última, que sería la que nos tocó en un caso aparte. Ahora, ¿qué tiene de diferente? Que ahora me dice not rain. Al tener la palabrita not dentro de mi verbo, quiere decir que tengo que ir a las negativas. ¿Cuáles son las negativas? Es ahora mi columna de acá. Es decir, yo voy a trabajar ahora con esta columna. ¿Qué me dice acá? ¿Con qué fila entro? Con la fila de it. Entonces yo me muevo en el it, me voy. ¿Qué me dice? Does not más el verbo en forma base. Entonces aquí me dice que la respuesta es it does not y el verbo en forma base, que es el mismo que tenemos. Entonces aquí, if it does not rain for a long time. Ahora vamos al otro. Tenemos el verbo, ¿qué verbo tenemos? El verbo get, ¿no es cierto? Tenemos el verbo get, ¿sí? Entonces vamos a borrar esta fila, esto de aquí para utilizar lo siguiente. Listo. Tenemos get, sería de las afirmativas, ¿no es cierto? Es decir, estamos aquí, en esta columna. ¿Qué dice? The earth. The earth es un sustantivo en singular, entonces mi sustantivo en singular, yo me muevo y ¿qué me dice? Agregar S o ES. Get no tiene ninguna terminación especial, lo único que nosotros debemos hacer es colocar la S al final de mi verbo, que sería the earth gets very dry. Entonces, tener muy en cuenta que en base a la tablita que nosotros ya trabajamos la clase anterior, podemos ir completando los ejercicios y si es que en el caso que a mí me diga que debo conjugar, yo tengo que utilizar las reglas que nosotros podemos ver a la derecha de nuestra pantalla, ¿sí? Eso sería todo por la clase del día de hoy. En esta sesión ya hemos visto cómo completar cero condicionales. Trabajar en la ficha, por favor, si tienen alguna duda,